Hermanos, buenos días. Ayer teníamos el ensayo, luego tuvimos la reunión de los jóvenes profesionistas y en la mañana me acordé que no le pedí a nadie que dirigiera el culto ni que dirigiera la alabanza y yo no quería estar en todo. Le doy muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es diferente cantar y hablar porque los mismos cantos me dan lo que tengo que decir. En este caso es algo un poquito diferente. Quiero pedirles que oren conmigo. Me gusta mucho estos aspectos. Es un anhelo de mi corazón. Le doy gracias a Adrián que se atrevió a invitarme y al pastor por secundarlo. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de hacerlo. Permítame orar, ¿sí? Permítame orar. Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias porque yo sé bien, estoy muy consciente, Señor, que no soy digno de predicar tu palabra. Sé bien que fallo, pero también, Señor, me aferro a lo que dice la Escritura. Al aceptar a Jesucristo en mi corazón, el Espíritu Santo entró en mí y a partir de ese momento, Señor, el Espíritu Santo habla, Señor, lo que hay realmente en mi corazón y el Señor Jesucristo intercede por mis pecados. Gracias, Señor, porque al igual que todos mis hermanos, hemos tenido luchas, hemos tenido cosas con las cuales tú quieres trabajar. Y te doy gracias, Dios, porque en tu misericordia, así como ellos, a mí me has permitido también seguir adelante en tus caminos. Y ahora, Dios, te ruego en el nombre de Jesús que perdones mis faltas y asimismo que me permitas, Señor, hablar, o que tus labios más bien sean los míos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que no sea yo, sino que seas tú quien comparta la palabra el día de hoy, porque por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Hebreos 12. Hebreos 12, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Voy a tratar de ser muy ágil para no perder tanto tiempo por la cuestión del bautismo. Voy a ir muy rapidito y espero en Dios ser muy claro, ¿sí? Dice así la palabra de Dios, si lo tenemos, lo voy a leer yo y usted por favor sígame con su vista. Dice así la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje es un pasaje central en algunos aspectos de la Biblia, pero el tema que quiero enfocar el día de hoy es enfocado a la paciencia. La paciencia, dice la Biblia aquí: corramos con paciencia, si de aquí está, teniendo alrededor de esto tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, investigando un poquito sobre este tema, me fui a Grecia, a los primeros Juegos Olímpicos. Y me llamó mucho la atención cosas que yo sé que los Juegos Olímpicos fueron inventados en Grecia hace muchísimos años. Sin embargo, investigando un poquito acerca del porqué, de cómo pasó, me llamó mucho la atención. Grecia era un país o era una región no unificada, por ejemplo, no un país centrado en un solo lugar, sino Grecia estaba así como dividido en varias partes. Esas partes las dividían mar, las dividían bosques, montañas, todo lo demás. Pero una de las razones por las cuales decidieron crear los Juegos Olímpicos era para unificar un poco todas aquellas divisiones y criterios, porque cada quien tenía o buscaba lo suyo. Ahora, cuando se hizo esta forma de trabajar los Juegos Olímpicos, dijeron: bueno, mándenos a cada quien a lo mejor que tiene. Cada región mándenos a lo mejor que tiene en diferentes áreas, en correr, no sé, lanzar jabalina, una serie de cosas. Y cuando llegaban ellos ahí, observaban que había mucha gente. Era un lugar muy grande, era un estadio, y los corredores estaban parados en el centro del lugar, y ellos veían el 90% o 95% de las personas que estaban en el estadio era gente que venía a observar la carrera. Otro pequeño porcentaje
un lugar estaba destinado solamente para las personas que ganaban. Tenían el derecho de que cuando ganaban algún concurso, más bien alguna disciplina, ellos podían sentarse en un lugar especial para que pudieran ver la carrera de las demás personas que estaban ahí. Y no solo eso, tenían oportunidad también de echarle porras a las personas que estaban ahí. Y había obviamente un lugar, el más especial, que es donde estaban los reyes o los fuertes en cuestiones políticas del lugar. Usted y yo, cuando tomamos el camino de aceptar a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, empezamos una carrera. A lo mejor nadie nos lo dijo, pero usted y yo empezamos una carrera. Y el autor comienza el capítulo 12 de una manera muy especial, comparando nuestra vida cristiana con una carrera. Una carrera en la cual no importa, hermano, que llegues primero. Eso no es lo importante. Lo importante es que podamos llegar, que lleguemos. Ahora, para esto hay muchas maneras de llevar nuestros caminos, pero todas y cada una de ellas deben estar enfocadas en Dios. Dice aquí en Hebreos 11, les comentaba hace un momento que hay un montón de gente que observaba la carrera, pero había una pequeña parte de gentes que habían ganado las carreras, ¿sí? Esas personas que podríamos pensar que eran las personas que ganaban, me gusta mucho cómo lo maneja Pablo, escenifica toda esa parte y después de eso comenta que hay una nube de testigos, ¿sí? Dice aquí también, dice aquí, por tanto, teniendo nosotros también tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Le voy a pedir que regresemos a Hebreos 11, un capítulo antes. Dice aquí, en una competencia, como les comentaba, hay gente que nos observa, hay gente que ganó, pero también dentro de esas carreras cada quien tiene sus favoritos, ¿no? Hay unos que están queriendo que ganen, hay otros que están queriendo que pierdas, ¿sí? Así es igual en la vida cristiana, es exactamente igual. Bien, cuando vamos a Hebreos 11 y empezamos a pensar un poquito en aquel pequeño podium que les comentaba acerca de quiénes eran aquellas personas que ganaban las carreras, aquí tenemos esa gran nube de testigos, ¿sí? Recuerden que les comentaba ahorita, la gente que ganaba se ponía en un pequeño podio. Ahora, ¿quiénes eran esas personas o quiénes pudieran haber sido esas personas en el aspecto de nuestra fe? Si vamos a Hebreos 11, tenemos aquí algunos ejemplos de esa gran nube de testigos que son las personas que ganaron, ¿sí? Podríamos analizar y un poquito pensar quiénes fueron esas personas. Dice, ¿cuál es el ejemplo que seguían? Recuerden que cuando alguien ganaba, la gente los admiraba porque decía, él es el más veloz, él es el más fuerte, ¿sí? En la gran nube de testigos, podríamos pensar aquí, son los héroes de la fe que tenemos acá. Vamos a Hebreos 11:4, por favor, un capítulo más atrás, y aquí tenemos nuestro primer ejemplo de un campeón de la fe. A ver, vamos a leer Hebreos 11:4. Dice aquí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Una de las cosas que debemos admirar en los héroes de la fe es simple y sencillamente las cosas que ellos se atrevieron a hacer para Dios, ¿sí? ¿Qué vemos que hizo Abel? Abel dio testimonio y eso le sirvió como ejemplo para todas las demás, para todos nosotros como cristianos. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es una demostración o evidencia de la veracidad de alguna cosa. O sea, Abel con su ofrenda a Dios mostró testimonio, dio ejemplo de que él tenía fe en el Señor, de que él estaba haciendo las cosas correctas y le sirvió por fe a toda la gente que estaba ahí. Continuamos también con Enoc. Enoc menciona en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fue transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc también es un héroe de la fe y su aportación fue precisamente que le creyó a Dios en todo momento. Vamos también a Hebreos 11:7, tenemos otro ejemplo de héroe de la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó
y fue hecho, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el caso de Noé, su testimonio fue la obediencia a Dios. Toda la gente en aquel entonces no creía que fuera a llover, ni siquiera conocían qué era eso. En aquel entonces no existía la lluvia, nadie la había visto, y cuando Dios le habla a Noé, le dice: ¿sabes qué, Noé? Prepara un arca, porque va a llover y voy a destruir todo el mundo. Y él comenzó a preparar el arca. Toda la gente se reía de él, pasaron muchísimos años en lo que él estaba preparando el arca y la gente se burlaba de él. Pero ¿qué hizo Noé? Noé le creyó al Señor. Eso fue lo que le fue contado por justicia. Que le creyó a Dios, y preparó el arca. Cuando comenzó a llover, la gente no lo podía creer. Y eso le fue contado como para ser héroe de la fe. Ahora también en Hebreos 11:8 tenemos a Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Bien, aquí lo que tenemos con Abraham es la obediencia. Repito, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Eso fue el aspecto que a Abraham le contó como héroe de la fe. Dice, continuó también diciendo, dice aquí: y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. El Señor muchas veces, en muchas situaciones, nos pide que hagamos algo en lo cual nadie puede, o más bien no vemos claro qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Sin embargo, si vemos algo de la palabra, ayer comentábamos un poquito de esto en la reunión de jóvenes, Dios nos pide hacer cosas que a lo mejor como el resto de la iglesia no estamos viendo. A lo mejor el resto de los jóvenes no observamos, pero el Señor, a través de una persona que pone algo que pone en el corazón de alguien, mueve para que toda la iglesia podamos trabajar para el Señor. ¿Me doy a entender con lo que digo? Continuamos también en Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál fue la hazaña de Sara? Fue creer que Dios era fiel en la promesa que Dios le había dado. También tenemos a Jacob en el versículo número 21. Dice aquí: por la fe, Jacob al morir bendijo cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordo. Bien, dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José, de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordo. Bien, cuando Jacob le fue dada la promesa, le fue dicho que él tenía que bendecir a sus hijos, aún sin tener nada claro, él bendijo a sus hijos. Y después de eso, continuó, se me cruzaron las ideas. Aquí está. Al morir bendijo a sus hijos y adoró, confiando en Dios de que él cumplirá la promesa en cada uno de sus hijos. También tenemos a Moisés, en el versículo 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía mirada la puesta en el galardón. Moisés, ¿cuál fue su hazaña? Rehusó llamarse hijo de Faraón y escogió, teniendo aún tantas cosas que le fueron ofrecidas, rehusó todo eso y escogió ser maltratado junto con el pueblo de Israel. Pero ¿quiénes más están en el podio? Aquí hemos hablado de algunos de ellos. Dice el versículo número 32, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todos ellos tienen un lugar especial, observándonos en aquel podium especial, ¿sí? Cada uno de nosotros, como dije hace un rato, hemos entrado a la carrera.
A veces no lo pensamos, pero todos estamos corriendo corriendo la carrera de la fe. El ejemplo de cada uno de ellos es que le han creído a Dios. Cuando Dios les hizo una promesa, ellos creyeron a Dios. Entonces, esa fue la hazaña que cumplieron cada uno de ellos. Aquí es donde debemos darnos cuenta de algo, hermanos. Yo lo que veo en la Escritura, de cada uno de aquellos hombres, ninguno de ellos tuvo las cosas fáciles. Ninguno de ellos se enfocó lo que podemos ver en la Biblia es que todos ellos tuvieron que dar un gran esfuerzo de su parte para poder servir al Señor. Las cosas de ninguno de ellos fueron fáciles. En nuestra vida, a veces solemos decir al Señor, Señor, úsame. Y eso no está mal, es muy bueno. Sin embargo, a veces le decimos al Señor, Señor, por favor, bendíceme en esta parte, o permite que por favor pasemos por esto sin que nos moleste tanto, sin que nos duela, sin que nos lastime. Pero como dije hace un momento, todos aquellos héroes de la fe podemos ver que a todos les costó un gran esfuerzo servir al Señor. Yo no veo ningún ejemplo en la Biblia de alguien que haya sido llamado siervo de Dios, que haya dejado de tener problemas, o bien que haya sido maltratado, que haya sido humillado. La Biblia no se guarda, hermanos, en ningún momento el hecho de que cuando habla bien de alguno de sus siervos, también dice sus errores. Eso es muy hermoso porque, por ejemplo, veo en David, cuando Dios nos habla de él a través de la Escritura, nos muestra que fue un gran hombre que amó al Señor desde su juventud, que se esforzaba por servirle, pero también a cierta etapa de su vida cometió errores y el Señor no se los cayó. En la Biblia vemos que menciona todos y cada uno de los errores que David cometió. Entonces eso nos habla de que el Señor quiere o va a permitir que tengamos problemas para que podamos crecer, pero la característica de cada uno de estos hombres que podemos ver es en el hecho de que ellos pusieron su confianza en Dios, pero para servirle, no simplemente para el hecho de pasar por situaciones o problemas que todos como cristianos pasamos, sino el hecho de que todos aquellos problemas fueron con la razón de servirle al Señor, ¿sí? La vida de cada uno de nosotros no va a ser fácil, pero aquí podemos ver el ejemplo de cada uno de ellos que se esforzaron y terminaron la carrera. Ellos están en un lugar especial, observando cómo tú y yo vamos andando en nuestros caminos. Pero ¿cuál fue la cualidad de ellos? Confiar en Dios, poner su esperanza en el Señor de tal manera que se enfocaron en terminar la carrera, para que cada uno de ellos también pudiera ver el rostro de Dios. Bien, dice aquí, es natural que si tú compartes tu fe, hermano, si vives como Dios le agrada, al mundo no le va a gustar. Al mundo no le va a gustar, porque van a estar viendo de que eres diferente a ellos. Cuando alguien te invita a algo y tú le dices, no, yo no lo hago porque creo en Dios. Ay, perdón, pensé que era algo en los micrófonos. Yo creo en Dios y no hago aquellas cosas. Si le pasó al Hijo de Dios, hermanos, Jesucristo cuando vino a la tierra, también pasó problemas. Si eso nos da como ejemplo Jesucristo, nuestro Salvador, ¿qué podemos esperar tú y yo? Lo único que podemos hacer es confiar en Dios y todos aquellos problemas por las que pasamos son testimonio. Les comentaba, un testimonio es cuando una persona muestra algo de lo que cree. En esta semana hemos estado hablando en los devocionales que les estoy mandando a los chicos sobre integridad. Les comentaba hace un rato también, es un tema que a mí me ha impactado bastante, porque está hablando de todo lo que como personas somos. Las personas por fuera están viendo qué es lo que haces bien, qué es lo que no haces bien, y más si saben que eres cristiano. Cuando una persona es íntegra, comienza desde el núcleo de Dios, de nuestra relación con Dios. Si nosotros fallamos en nuestra integridad en algo, va a haber alguien afuera que nos lo va a referir. Y aquellas cosas el maligno las va usando para que nos vayamos desanimando. La integridad, así como la paciencia, son algunos aspectos que el Señor tiene que ir trabajando en nosotros, pero si nosotros nos alejamos del Señor, cuando empezamos a tener problemas, definitivamente el maligno nos va a tirar. La integridad, hermanos, tiene que ver con el aspecto de que tú y yo estemos bien primero delante de Dios y el Señor se va a encargar de exaltarnos afuera. ¿Cómo nos exalta el Señor? Dándonos la confianza de las personas. ¿Sabe? Hay gente que se acerca a ti porque te ve diferente, porque está viendo que tú no estás reaccionando a los problemas como las otras personas lo hacen. Tú estás confiando en el Señor. Estamos planeando como jóvenes profesionistas el día de ayer tener una salida como la que hicimos en Ramos para tratar de ganar gente para que venga a la iglesia. Y una de las cosas que como centro de todo eso estábamos comentando, queremos poner unos stands donde decía, ven, oramos por tu petición. Y yo estoy seguro, hermanos,
bueno, como comentaba Heriberto y algunos de los demás, hay tanta gente que lo único que quiere es que le escuches. Hay tanta gente que lo único que quiere es que le digas que sí hay esperanza. Y hay mucha gente también que está diciendo que ha oído hablar de Dios, pero cuando tú le digas que el Señor sí puede cambiar su vida, esa va a ser la chispa que él esperaba para poder acercarse al Señor. No sabemos quiénes son, y decía Heriberto, ciertamente, aunque fuera una sola alma, tenemos que ir por ella. Bien, pero tenemos que ir corriendo nuestra carrera. Esa es parte de la carrera de nuestra fe. Nuestra vida, como dije hace un momento, nosotros nos enrolamos en los caminos del Señor porque Él nos salvó. Ahora hay que comenzar la carrera. Bien, ahora volvamos a la carrera de la fe. Si estamos dispuestos a ser llamados hijos y testigos de Dios, si estamos dispuestos a esforzarnos, a salir de unas vidas que están cómodas para poder servir al Señor, imagínate tú, aquellas personas, por ejemplo, ¿alguien conoce a Usain Bolt? Que es el velocista más rápido del mundo. Bien, ese hombre, cuando fue contratado por la empresa para hacerle los tenis, tenía características especiales. Él obviamente hacía mucho ejercicio y lo que sea, pero los tenis, aquel uniforme que traía, la tela era muy especial. Los tenis eran muy especiales para que los tenis ayudaran a que tuvieran más agarre y pudiera agarrar más velocidad y todo eso. Bien, Usain Bolt decía, lo menos que yo traiga es lo mejor que puedo hacer para ganar la carrera. A veces como cristianos no nos damos cuenta que traemos muchas cosas. Dice la Biblia, como le decía en Hebreos 12, voy a regresar a Hebreos rápidamente. Dice la Biblia, dice aquí, en la parte B, bueno, voy a leer otra vez todo ese pedacito. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera de la fe. Si usted tuviera la oportunidad de correr una carrera, ¿cómo iría vestido? Decía un amigo, yo no me pondría un saco para salir a correr, porque aparte de que se me va a romper, me va a estorbar completamente. Hay unas personas que les preguntan, oye, ¿tú serías capaz de correr con unas botas? ¿A dónde crees que llegarías corriendo con unas botas? Bien, en la carrera que tenemos por delante como cristianos, tenemos que quitarnos todas aquellas cosas que no son las adecuadas para que tú y yo corramos la carrera de la fe. ¿Cuáles serían aquellas cosas? Cosas como decepciones, envidias, contiendas, muchísimas cosas que pueden hacer que tú y yo no corramos bien la carrera. En el caso de las damas, decía yo, pensaba ayer, imagínate una señorita que vaya a correr una carrera y trajera su vestido y tacones. Es igual, es inadecuado. Y en la vida cristiana tenemos que ver la manera de correr nuestra carrera de la manera mejor, de la manera más correcta. Tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que no están bien. Dice aquí, es una pena que hay tantos competidores, estoy hablando de nosotros como cristianos, que no nos hemos dado cuenta, pero que corremos o intentamos correr con cargas en la espalda. Y otros que ni siquiera nos hemos dado cuenta también que no hemos comenzado la carrera. Hemos aceptado al Señor Jesucristo, pero hay cosas que nos tienen amarradas y que no han permitido ni siquiera que demos el primer paso. ¿Qué pueden ser todas aquellas cosas? El hecho de que nos aferremos, no sé, a cuestiones que no queremos dejar. El hecho de que decir, bueno, sí quiero aceptar a Cristo, pero es que no me gustaría dejar de fumar, no me gustaría dejar de hacer las cosas, no me gustaría dejar los amigos que tengo, que a lo mejor son tomadores, que a lo mejor son gente que no nos va a ayudar a acercarnos al Señor, sino que nos va a tener separados completamente. Muchas veces no nos hemos dado cuenta de que ni siquiera hemos logrado dar los primeros pasos en la carrera. Me llamaba la atención la predicación del hermano. Es más importante ser claros. Es importante ser claros para que cuando lleguemos al momento que nos encontremos con Dios, no nos rechace el Señor. Tenemos que estar seguros de nuestra fe. Y la carrera que estamos teniendo por delante es igual. Tenemos que estar convencidos de que los pasos que vamos a dar sean directamente a Dios. Bien, dice aquí, comentaba yo hace un rato, ¿cuáles son aquellas cosas que nos pueden amarrar? Cada quien tenemos diferentes, voy a llamarlo traumas, diferentes problemas que nos detienen a correr. A veces también nuestro carácter es algo que no nos ayuda. Y fíjese cómo es el maligno. Cuando nosotros nos equivocamos en algo, ¿quién es el primero que nos acusa? El maligno a través de la conciencia.
Dice, no, ¿cómo vas a servir a Dios? Ni siquiera puedes controlar tu carácter, ni siquiera puedes dejar esto, ni siquiera puedes dejar el otro. De alguna manera, hermanos, todas aquellas cosas son las que nos impiden correr la carrera de la fe. Bien, dice la Biblia en Juan 8:32, dice aquí, bueno, por cuestión de tiempo, dice aquí, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo fue algo maravilloso. Quienes realmente lo hicimos con convicción en nuestro corazón, dijimos, Señor, gracias, porque me has ayudado a dejar atrás todas aquellas cosas que yo estaba mal. Me libraste de todas aquellas cosas, y no solo eso, me perdonaste por todo lo que yo hice mal. Recuerdo que cuando yo acepté al Señor Jesucristo, a Heriberto le daba risa, o no sé quién fue, yo creo que acepté a Jesucristo como 3 o 4 veces. Dijo, yo la primera vez que oré, Señor, perdóname por esto y por esto y por esto. Y luego, rato después, Señor, perdóname, porque también hice esto y esto y esto. Y fíjese cómo es, a través de este tiempo que yo he tenido con el Señor, ha habido momentos en que el maligno se encarga de decirme, ¿te acuerdas que hiciste eso? ¿Te acuerdas que cometiste este error? ¿Te acuerdas que lastimaste a tal persona? Y ese es el trabajo de Él. Pero yo no quiero que eso sea lo que me detenga. Hemos sido liberados, hermanos. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, hemos sido liberados. Ahora, hay otro aspecto importante. A lo mejor, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, dice la Biblia que nosotros somos salvos y que nada nos puede separar de su mano. Quiero dejar muy en claro eso. Tú no pierdes la salvación. Si realmente hiciste una decisión por Cristo, una decisión de corazón por Cristo, y te arrepentiste de tus pecados, pero te equivocas más adelante, no significa que no seas salvo. Hay algunas personas que dicen que se toman de cierto pasaje para desviarlo y decir, es que si tú cometes pecado, si aún cometes pecado, no eres salvo en realidad. Y esas no son palabras que vemos en la Escritura. Dice la Biblia que cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo, pediste perdón por tus pecados y Jesucristo entró a tu corazón. Tú lo invitaste. Pero hay gente que se encarga de decirte lo contrario. La salvación no se pierde, pero vivimos en un cuerpo en el cual luchamos. Una vez alguien decía, es que yo peco y la riego bastante, pero el Señor sabe que soy carne. Pues sí, el Señor sabe que soy carne, pero el Señor también quiere que crezcas. ¿Sí me explico? O sea, todos luchamos, todos batallamos, todos tenemos problemas con los cuales tenemos que lidiar. Sin embargo, el Señor no quiere que nos quedemos ahí. Y ahí es donde se muestra la madurez espiritual de cada uno de nosotros. Si cuando nos tira el maligno, nos levantamos o nos quedamos tirados. A lo mejor ya tenemos un tiempo que estamos tirados en el piso y no nos hemos levantado. Pero eso no significa de ninguna manera que no seas salvo. Eso no significa de ninguna manera que no debes dar la oportunidad a Dios de que te levante. ¿Sí? Una vez alguien decía que cuando el maligno te tira, a veces hasta te agarra las manos para que no te levantes. Pero el Señor es capaz de levantarnos de toda situación y problema. Si nuestra familia está teniendo problemas, el Señor puede levantarla. Si yo estoy teniendo problemas, el Señor puede levantarme. El asunto es despojarnos de todas aquellas cosas, porque estamos perdiendo el tiempo en la carrera, hermanos. Estamos perdiendo el tiempo en la carrera que Dios tiene por delante. Fíjese, me llama mucho la atención una palabra que dice aquí. Dice en el versículo 1, parte B, despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra asediar se utiliza como término como por ejemplo, cuando un león va a cazar una presa. Él la persigue, pero no la caza directamente. Si está en una manada, el león lo que empieza a hacer es empieza a asediar la manada. Empieza a hostigarla de tal manera que él ubica a quién es el animalito más débil y lo empiezan a hacer a un lado. Y él empieza a asediar, hasta que aquel animalito se cansa y deja de correr. En ese momento el maligno lo agarra, el león lo agarra. Hay otro ejemplo, hace unos días estaba viendo un documental que me llamó mucho la atención, cómo las orcas cazan a las focas. Obviamente la orca es muy grande, la foca es muy pequeña y van en manada, primero de ellos van en manada. Y después de eso lo que hace la foca es que se sube a un área o a una pequeña isla congelada, de tal manera que pueda alejarse de las orcas. ¿Qué hacen las orcas? Lo que hacen las orcas es que empiezan a hacer olas de tal manera que
el pedazo de hielo se empieza a partir y se empieza a mover por todos lados, y la foca trata de sostenerse de un lado y trata de sostenerse de otro, pero las orcas lo que hacen es que van de un lado a otro haciendo más y más y más olas, hasta que llega el momento en que aquel pedazo de hielo se cae, se voltea, perdón, y la foca se cae, y en ese momento es cuando se la comen. Cuando se refiere a este pasaje, el pecado que nos asedia, no se está refiriendo al pecado que tú ya cometiste. Es decir, se está refiriendo a los pecados que podemos cometer. El maligno conoce bien cómo somos, hermanos. El maligno sabe, al igual que un león, que si nos está asediando, tarde o temprano podemos caer. Sin embargo, dice este pasaje, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Repito, y cuando se refiere a este pasaje del pecado que nos asedia, se está refiriendo a que el maligno, como dije, sabe bien en qué cosas fallamos tú y yo. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen caer? Y obviamente el maligno no va a perder el tiempo en buscar otras maneras de hacerte caer. No, el maligno va a ir directamente a tratar de que caigas en los pecados que es más fácil que tú caigas, o en aquellas cosas con las cuales te alejes del Señor. Eso es lo que más hace. ¿Qué es lo que puede ser? Y aquí quiero manejarlo con mucho cuidado. A lo mejor el exceso de trabajo. ¿Y qué decimos? Es que tengo que trabajar. Sí, ciertamente tienes que trabajar. En el grupo de alabanza comentábamos hace unos días, como recordando un poquito la cuestión del reglamento, y les comentaba, fíjense qué difícil es cuando alguno de nosotros tiene muchas cosas que hacer. Yo creo que hay etapas en la vida. Dice la Biblia en Eclesiastés que hay tiempo para cosechar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para construir y tiempo para destruir lo construido. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro tiempo? En el grupo de alabanza les decía, es que a veces nos tocará tener el tiempo de servir, a veces no lo va a hacer. Pero eso no implica de ninguna manera que yo deje de servir de alguna manera al Señor. ¿Me doy a entender lo que digo? Lo que debemos hacer es, aún así, aunque no tengamos tiempo de servir en el ministerio de alabanza, bueno, ¿qué puedo hacer para yo poder servir al Señor? De esa manera, si nos enfocamos y ponemos nuestra vista en Dios, el maligno, aunque intente asediar, le va a costar mucho más trabajo que tú y yo caigamos. ¿Sí me doy a entender con lo que digo? Tenemos que poner nuestra vista en Dios. Dice aquí, volviendo un poquito al aspecto de los atletas, tenemos que buscar cuál sería nuestra mejor manera de correr. Le voy a pedir por favor que vaya a Efesios, por favor, 6:11. Efesios 6:11. Me estoy apresurando, perdón, voy así, muy rápido, perdone. Efesios 6:11. Y sígame por favor con la vista. Dice así la palabra de Dios, pensando un poquito cuál debería ser nuestro uniforme para correr, la ropa que deberíamos tener para tener una buena carrera. Dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad conforme a lo que vemos en la Escritura? Dice la Biblia que su palabra es verdad. Y continúa diciendo, vestidos de la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiero enfocarme a este pasaje porque es muy interesante, muy brevemente. Dice el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es un hecho, conforme a lo que veíamos, que tenemos que pasar problemas. ¿Sí? Y quiero que se quede con esta idea, tenemos que pasar problemas. Si no pasamos problemas, no podemos crecer, no hay manera. Estando bien, estando cómodos, consideramos y sabemos bien que es una bendición. Pero si no tenemos problemas de alguna manera, no vamos a crecer. Ahora, dice este pasaje, tomad el escudo de la fe. Cuando vengan los problemas, cuando vengan situaciones que pasemos usted y yo, tenemos que aferrarnos a nuestra fe, sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas, sabiendo que el Señor, si permite que pasemos por algo, es porque Él tiene control de tu vida.
A todos nos pasan experiencias muy fuertes, que decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Hice mal algo? ¿Y qué es lo primero que viene a nuestra mente? Empezamos a decir, es que creo que estoy en pecado, es que creo que me he equivocado en esto, he fallado en esto y en esto otro. Pues tal vez sí. Sin embargo, podemos ver aquí que aferrándonos al hecho de que el Señor nos tiene en su mano, podemos saber que nada nos puede separar de Él, y además de eso, que el problema que estamos pasando, el Señor trae un plan con esto. Les comentaba yo hace algunos años, y perdón que sea reiterativo, yo tuve un problema escolar, yo soy maestro el año pasado, y una familia me culpaba por algo con un niño. Yo le decía, pero es que no pasó así. Entraron aspectos legales, yo nunca había estado en esas cuestiones legales, pero principalmente de la SEP, que para llegar, me decía mi esposa que para llegar a ese tipo de instancias es porque la cosa está grave. Entonces recuerdo que nos entrevistó un abogado de la SEP y nos decía, bueno, ¿qué pasó? Y ya estuvimos platicando, estuvimos diciendo las cosas, y me decía, fíjate que ya vinieron la familia del otro muchacho, y ellos se centraban solamente en el hecho como de la molestia, de querer lastimarte, de querer lastimar a la escuela, pero tú eres el medio mejor para lastimar a la escuela. Y yo me sentía preocupado. Yo le decía al pastor, ¿por qué me siento preocupado? Y he comentado esto, ¿por qué me siento preocupado si soy salvo? Aparte yo sé cómo estuvieron las cosas. Pero cuando pasó el tiempo, pasaron los meses o pasaron las semanas y vi que no pasaba nada. Simplemente me dijeron en la escuela, las cosas ya están listas, no te preocupes. Ya sabemos que no fuiste tú, los papás entendieron, se les explicó, pidieron una disculpa. Pero el problema ahí eran los papás que querían tener una situación, querían humillar a la escuela. Entonces, cuando pasaron los problemas, yo dije, Señor, yo no hice nada. Yo no hice nada, me refiero para resolverlos. Y hubo un pasaje que incluso viene en uno de los cantos que grabamos, que me hizo favor de grabar Iram en aquel momento. Yo tomaba esto que dice, confiaré que tú tienes el control. Confiaré que tú tienes. Yo no sé cómo Dios lo hizo, yo no sé qué pasó, yo no sé si la señora se arrepintió, yo no sé si su hijo le explicó más de 100 veces a la señora para que entendiera, yo no sé qué pasó. Pero el Señor prometió luchar mis batallas. Lo único que ya tenía que hacer es quedarme quieto y ver quién era Dios. Y esa frase me impacta. Dice la Biblia, estad quietos y ved que yo soy Dios. Hasta que yo ya no pude hacer nada, hasta que yo me di cuenta que yo ya no sabía de cuestiones legales, no sabía qué hacer, le di la oportunidad a Dios de actuar. Entonces esa parte es importante, darle oportunidad a Dios que actúe. Pero hermano, mientras tú y yo podamos hacerlo, no lo vamos a hacer. Es decir, mientras yo pueda luchar y pueda patalear y pueda hacer lo que yo pueda hacer, no le voy a dar chance a Dios de que actúe. ¿Me explico? No es por mi voluntad. Hasta que Dios quita todo, o más bien, hasta que todos los medios que yo tenía para solucionar algo se acaban, es cuando Dios dice, ahora sí, dame chance, ya voy a hacerlo yo. Y vuelvo a repetirles, yo no sé cómo se acabó el problema. Yo no sé. Lo que sí sé es que al final sigo en el Montessori. ¿Y sabe de qué sirvió? Ahora que estoy sacando todo. En aquel momento, la primera semana yo me sentía muy preocupado, me sentía mal. Y le comentaba a usted hace un tiempo que me sentía más mal de sentirme mal. Porque decía, si soy cristiano, ¿por qué temo? ¿Por qué me siento preocupado? Pero luego el pastor usaba un pasaje de David que decía, en el día en que temo, tú estarás conmigo. No significa que como cristianos no sintamos miedo. Lo que significa es que tenemos que darle oportunidad a que el Señor actúe en nuestras vidas. Repito, ¿sabe de qué sirvió? Que después de la primera semana que yo me sentía agobiadísimo, yo estaba con las dos directoras, la directora general y la directora de primaria, que estaban muy preocupadas. Y yo recuerdo que les dije, ¿me dan oportunidad de hacer una oración? Ellos saben que soy cristiano. ¿Me das oportunidad de hacer una oración? Y me voltearon a ver y me dijeron, pues sí. Pero les sorprendió que yo pidiera hacer una oración. Y me dijeron, ¿por qué? Les dije, lo que pasa es que el fin de semana entendí que Dios tiene control de todo.
yo no sé qué Dios va a hacer. Yo no sé cómo Dios va a trabajar en esto. Pero lo que sí les digo es que yo confío en un Dios que resuelve problemas. Yo confío en un Dios que sabe que pelea mis batallas. Yo no sé cómo pelearlas, pero Dios sí sabe cómo pelear mis batallas. Entonces, en este camino que hemos emprendido, hermano, los problemas van a venir. Vamos a batallar y déjeme decirle lo que he comentado otras veces. Gracias a Dios. Porque yo sé que si yo no hubiera pasado por eso, yo no le podría decir a otra persona, oye, Dios está contigo. Y me puede decir, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué problemas has tenido? Ah, déjame decirte, yo he pasado esto y esto y esto y esto. Y por eso te puedo decir que Dios puede resolver tus problemas. Porque yo ya lo viví, yo ya lo experimenté. Y por eso, como he dicho en ratos en la alabanza, yo alabo a Dios porque tengo una razón. Yo alabo a Dios porque ya sé quién es Dios en mi vida. Yo alabo a Dios porque ya sé que mi Dios puede salvar. No importa dónde estemos. Lo que sí, hermano, y garantizado, es que si estamos con Dios, la guerra está ganada. Y no es por ti. Y la mayoría de las veces va a hacer Dios que tú ya no puedas hacer nada, que se te acaben los recursos hasta que Dios pueda actuar ya. Y no es para mal, es para bendición. Es para bendición. Déjeme terminar ya. Tenía otras 15 hojas aquí, pero déjeme acabar con esta idea. Regreso al versículo 12, de Hebreos, ahora el versículo 2, ya para el bautismo, porque ya me está haciendo ojos el hermano. Dice, puestos los ojos en Jesús. Todo esto que yo dije ahorita, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿En dónde están nuestros ojos en este momento? ¿En dónde estamos en este momento con respecto a Dios? ¿Alguno de ustedes está pasando problemas en este momento? ¿Alguno de ustedes está pasando? Levante su mano para saber que no soy el único. Levante su mano. Bien, algunos de los problemas no los hemos contado y no los vamos a contar a la iglesia, pero son problemas muy graves. Son problemas que quebrantan nuestro corazón. Dice este pasaje, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En las carreras de caballos, cuando los caballos van a correr, les ponen unos cartoncitos aquí, para que ellos directamente solamente vean el camino para llegar a la meta. ¿Van conmigo? Entonces, si un caballo no trajera eso, estaría volteando para todos lados, a lo mejor golpearía a los caballos de los lados de tal manera que él perdiera la batalla, la carrera, definitivamente. Dice este pasaje que cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, vamos a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Llegar con nuestro Señor haciendo las cosas que a Él le gustan. A mí me preocupa, le decía a los chicos, a mí me preocupa en gran manera que el Señor me reclame o me diga, bueno, ¿cómo cuando ya esté yo delante de su presencia, qué hiciste por mí? Y yo puedo decir, hermano, pues, Dios, te serví en la alabanza. Pues está bien, me serviste en la alabanza, ¿qué más hiciste por mí? Y a lo mejor yo voy a sacar muchas cosas, pero ¿sabe qué? Lo que sí me va a decir Dios es, al final, ¿cuántas almas ganaste para mí? ¿Cuántas personas vienen por tu testimonio? ¿Cuántas personas vienen detrás de ti para venir conmigo? ¿Sí me explico? ¿Cuántas personas siguen tus pasos para llegar a mí? Hermano, esa parte me preocupa. Y es algo que tiene que hacernos temblar, con el mayor respeto lo digo, que tiene que hacernos pensar que Dios nos salvó, pero no para que vivamos nuestra vida cristiana nada más, que eso es una bendición. Estar tranquilos, saber que cuando muramos vamos a ir con el Señor y saber que a pesar de los problemas Él tiene control. Fíjese que lo más importante para el Señor es que tú y yo compartamos el Evangelio. Y tan es así que cuando el Señor de Israel Dios con su pueblo lo hizo, que tuvo que regarlo a través de la persecución para que compartieran el Evangelio, porque estaban muy juntos y estaban muy contentos, disfrutando del gozo del Señor. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era compartir el Evangelio. Y a mí me preocupa
Y ojalá que esté en el corazón de cada uno de nosotros compartir la palabra de Dios. Necesitamos tener nuestros ojos puestos en Dios para terminar nuestra carrera. Y déjame terminar nada más con esta idea. Cuando todos pasemos problemas, cuando todos pasamos problemas, cuando te ocurran problemas realmente graves, hay gente en aquel podio que nos está echando porras. Uno de ellos tal vez podría ser Abel. Abel, si usted recuerda, lo mató su hermano Caín, pero dice la Biblia, y está como en uno de los suelos de la fe. ¿Me explico? O sea, Abel podría decirnos, órale, mi hermano me odiaba, al igual que a ti pueden odiarte muchas personas, pero eso no es motivo, sigue adelante. Puedes confiar en que Dios tiene un plan para tu vida, pero tú no ves claro. La gente se ríe de ti por ser cristiano y decir, es que Dios tiene un plan para mi vida, y a veces como cristianos decimos, bueno, Dios tiene un plan para tu vida. Pero ¿qué pasó con Noé? La gente se reía de él, porque nadie había visto la lluvia, no podía pasar, nadie había visto nunca lo que Noé estaba diciendo que iba a pasar. Pero Noé obedeció lo que Dios le mandó. ¿Y qué pasó? Dios lo honró, Dios cumplió su palabra y salvó a su familia. Y por último, cuando te sientas mal, cuando pases problemas, no te puedes salir de la carrera. Bueno, sí puedes hacerlo, pero sería el peor de nuestros errores. ¿Quién nos anima a terminar la carrera? La meta. Jesucristo nos anima. Y si te caes, hermano, si ahorita te tropezaste, si cometiste errores, no importa. Ahora ustedes que están tomando un camino a comprometerse con la iglesia, el ser miembro involucra o es como la llave para poder servir en la iglesia. En la alabanza hemos dicho como parte del reglamento, para servir en la alabanza tienes que ser miembro de la iglesia. Pero van a venir nuevos caminos, van a venir nuevas luchas. ¿Y sabes qué? Vamos a caer. Vamos a caer. Pero ¿se acuerdan que les comenté que hay un podium o una parte del podium donde están los reyes? A mí me encanta pensar que Jesucristo está diciendo, órale, muy bien, vamos, te caíste, pero vamos adelante. Yo te estoy esperando en la meta. Nos vamos a ver más adelante. Hermano, si tú eres salvo, nos vamos a ver con Dios. La pregunta es ¿cómo nos vamos a ver con Dios? ¿Sí? O sea, somos salvos. Vamos a ir con el Señor. Lo vamos a ver cara a cara. Y eso es maravilloso. Eso va a llenar muchos aspectos. La pregunta es ¿cómo? ¿Qué traes en tus manos para el Señor? Vamos, ¿cómo estamos corriendo nuestra carrera? ¿Si estamos corriendo o estamos amarrados? A veces no nos damos cuenta que estamos amarrados. No nos estamos dando cuenta que hay cosas que nos están impidiendo iniciar la carrera. Pero hermano, vas a llegar con Dios, vamos a llegar con Dios. ¿Qué tanto corriste de la carrera? ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué le llevas a Dios? Vuelvo a repetirte lo mismo. Gracias a Dios que Dios te permite estudiar una carrera, que Dios te permite tener una familia. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que traigas contigo atrás a alguien a los pies del Señor. Eso es lo importante. Es maravilloso y en la iglesia tenemos que crecer. Tenemos que crecer, desarrollarnos, conocer de la palabra, pero ¿sabes para qué? No es para quedarnos aquí. Es para ir y predicar el evangelio. No digo que seamos misioneros, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que donde estés, comparte el evangelio. Y como decía Pablo, si es necesario, háblala. ¿Qué te quiere decir esto? Lo que te está diciendo es simple y sencillamente que tu testimonio, como lo vimos en los héroes de la fe, el testimonio habla mucho. Pero si tienes oportunidad, habla del evangelio. Tu vida debe hablar del evangelio. Entonces la carrera la vamos a correr. ¿Cómo la estamos corriendo ahora? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero aterrizar básicamente. El hecho de que nuestro camino va hacia el Señor. ¿Cómo vamos a llegar con Él? Permíteme orar, le agradezco su paciencia. Empecé nervioso, muy nervioso. Pero le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de compartir. Gracias a Dios. Cierra sus ojitos, vamos a orar. Señor Dios, es una gran responsabilidad estar aquí arriba. Es un gran compromiso. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado. Gracias por el amor de mis hermanos, por permitirme, Señor, compartir tu palabra. Te oraba a ti, te decía, Señor, habla, que no sea yo, que seas tú. Y Señor, te doy gracias por esto, por la palabra que me has permitido compartir, porque dice tu palabra que la misma es como espada de dos filos.
que corta, Señor, hasta lo más profundo. Y yo te pido, Señor, que así como has hablado a mi corazón, hayas podido, Señor, hayas hablado al corazón de mis hermanos. Por Jesús, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.